Hola, muy buenos días. Qué gusto estarles acompañando en esa emisión de Noticiero Hechos AM, lunes 23 de diciembre. Estamos a un día de celebrar la Navidad, una fecha muy esperada para poder compartir con familiares y amigos. Compañeros, buenos días. ¿Qué tal su fin de semana? Buenos días, así es, muy bueno y muy productivo. Ya estamos a pocas horas de celebrar esa Navidad, de podernos reunir en familia, de disfrutar una cena y también de agradecer por todo lo que hemos recibido durante este año. Y como siempre, recordarle ese significado verdadero de esta fecha es el nacimiento de Jesús. Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días, pueblo salvadoreño. Ya compraron los cohetes, ya compraron el chumpe, la gallina, los patos. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Pero los precios... Cuidado con los cohetes, cuidado a proteger a los niños porque pueden ser víctimas de algún incidente. Y las leyes son claras. Si algo le pasa a los menores, los papás son los que reciben el castigo. Así que mucho cuidado. Se comprende la emoción de la fecha, pero como papás tenemos que ser responsables cuando nuestros hijos quemen pólvora, por decirlo de esa manera. La pólvora no es un juego. No, claro que no, imagínense. Y la verdad que no queremos estar informando en las próximas entregas de noticias casos lamentables, ¿verdad? Sí. O sea, ya. Accidentes de tránsito, cuántos accidentes de tránsito, y estar informando también desgracias por pólvora. Creo que no viene el caso, ¿verdad? Tienen que ser fechas de celebración, de compartir y de disfrutar. Ahí está todo. Bueno, entonces, comenzamos a informar. Iniciamos. Ajá, don Fernando. Bueno, contarles que las luces, el árbol, el pesebre y hasta Papá Noel son arraigadas a la Navidad, una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y se celebra el 25 de diciembre, que coincide con otras celebraciones por el solsticio de invierno y que también difiere de otras culturas. Un árbol de Navidad, de hecho en mi casa con mi esposa ponemos un nacimiento, ponemos un árbol, ponemos una estrella encima, tenemos una cena de Navidad. Yo particularmente prefiero los panes con gallina india, créanme, me gusta más que los panes con pavo. Nos reunimos en la mesa, contamos historias, cantamos música de Navidad. Es una oportunidad para el reencuentro, para pedir perdón, dejar lo malo atrás y compartir lo poco o mucho que tenemos con los más necesitados. La Navidad es nacimiento, el surgimiento de cosas nuevas y cosas buenas. La Navidad es el inicio de la prosperidad y viene santificada con el nacimiento del niño Jesús. En el cristianismo, las familias acostumbran a reunirse, recorren grandes distancias el 24 de diciembre y rompen las fronteras de los 365 días anteriores. Que estamos en el extranjero, decidimos reunirnos con las familias en esa época navideña. Vine de San Francisco, California, y vine a visitar a mi familia de El Salvador, que la dejé casi hace 10 años. ¿Qué piensa hacer en estas épocas? Pues reventar cohetes, comer mucha comida, comer muchas pupusas. Todo para celebrar el nacimiento de su Mesías, que según los evangelios de Mateo y Lucas, es en Belén durante el reinado de Herodes el Grande, rey vasallo de Roma. Dice que vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. No obstante, aquellos que lo conocieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esa es la razón esencial de celebrar la Navidad. Celebramos el acontecimiento, que dice la palabra que vino nuestro Señor Jesucristo a nacer en este mundo para luego morir en la cruz y darnos vida eterna. Lo celebramos en familia, cenando en familia, en armonía, tratando de que la familia se reúna. En medio de un ambiente casi de fantasía, lleno de muchas luces y colores según las preferencias individuales de cada quien, al centro de la mesa puede haber una variedad de alimentos, en su mayoría carnes blancas, aunque sin un significado en específico. Reunidos en familia y comiendo el chumpe, como siempre, la tradición de siempre. Mami hizo los panes con pollo y estuvimos comiendo con todos mis amigos que llegaron ahí. Disfrutar con los niños, con precaución por lo de la pólvora. Bailar un ratito, comer y en fin.
Los cristianos, ya sean evangélicos, católicos o adventistas del séptimo día, consideran a Jesús como el Salvador del mundo. Y con base a esa premisa es que no consideran importante que hasta el momento no haya datos históricos sobre la fecha exacta de su nacimiento. Dicho no que sea la fecha exacta, muchas veces decimos no es esta la fecha, es otra fecha, pero nosotros como cristianos no celebramos la fecha en sí, sino el acontecimiento. Y el acontecimiento es que el Hijo de Dios vino a nacer en este mundo. La primera mención del 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús se encuentra en un texto del helenista y apologista Sexto Julio Africano del año 221. Por su parte, el emperador Constantino fue el encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano y actuó con el apoyo del pontífice del momento, el Papa Julio I. Porque en este tiempo en el Imperio Romano celebraban el nacimiento del sol. Entonces, la Iglesia cambió esa celebración por celebrar el nacimiento de Jesús, porque Jesús es el sol de justicia. Jesús es la luz que viene a iluminar a todo hombre, como lo expresa muy bien el Salmo 125. Hay un debate sobre si en esta época de diciembre los pastores estarían con sus rebaños por el clima que había. Hay un debate con respecto a la fecha. En realidad el debate es en algo que posiblemente es irrelevante, que es la fecha. La Escritura no nos da ninguna fecha, la Escritura nos muestra un hecho real, y es que el Hijo de Dios vino a este mundo. Y eso es lo principal, no la fecha. La fecha puede ser cualquiera, pero el acontecimiento es lo importante. El acontecimiento es lo que ha marcado la humanidad, la historia de la humanidad. Lo importante es el espíritu de amor y de bondad cristiano que se encuentra en el ambiente y que nosotros podemos aprovechar para llevar a cabo servicios bondadosos. Pero no es igual para los también cristianos testigos de Jehová. Ellos no dan por sentado esta fecha como el nacimiento de Jesús, por lo cual pasa a ser un día más, sin una celebración en especial. No hay diferencia en cuanto a costumbres el 24 y 25 de diciembre entre católicos, evangélicos o adventistas del séptimo día. Él, Jesús, fue enviado por Dios para salvar a la humanidad del pecado y ofrecer la vida eterna. Otro texto precioso, San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo y todo aquel que me siga no andará en tinieblas. Entonces, eso es lo que celebramos, la luz que se hace presente entre nosotros. Bueno, pues celebramos lo que la palabra de Dios dice, que como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 10 y 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Celebramos que el Salvador del mundo vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Celebramos la Navidad, el motivo de la Navidad, tenemos que tener bien claro, Navidad sin Jesús es vanidad. Lo importante de esta fecha no es el estreno, no es el dinero extra que se recibe en un aguinaldo o el motivo de sentarnos a la mesa a compartir. Y nuestra celebración está centrada en Jesucristo. El enfoque central de la celebración es Él. Eso significa que celebramos su cumpleaños, pero también invitamos a nuestros miembros a llevar a cabo actos de amor, actos de servicio y actos de bondad. Por lo que dentro de sus iglesias hay un servicio para que las familias lleven la palabra de Dios a casa. Por eso hacemos cultos especiales. Acá en nuestra iglesia tenemos 2 cultos, a las 4 y a las 6 de la tarde, donde vienen las familias, vienen los niños. Acá pues, aparte los niños de escuela bíblica, se les da su clase bíblica y se les da a la salida un juguete también para que ellos tengan un momento de alegría también con un regalo en esta Navidad. Así que sí, tenemos cultos especiales de Navidad el 24 de diciembre. Aquí en este lugar se celebra la Misa del Gallo, en el Cantón El Carmen, a las 12 de la noche. Después de realizar la celebración previa de 9 posadas
que son muy alegres. Una reunión con conmemoración, con música cristiana, con música que nos acerca a recordar el nacimiento de Jesucristo, y se hacen unos pequeños devocionales. El día dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Se reúnen las familias para poder hacer actividades de servicio y que puedan emanar este ejemplo. También se crean diferentes tipos de actividades para poder realizar actos de bondad, por muy pequeños que sean. Y previamente pueden existir convivios de jóvenes, niños y adultos. Tuvimos un coro navideño donde se invitaron a muchas personas para poder recordar y tener ese espíritu en nosotros, para poder emanarlo a las demás personas. También recordamos a través de relatos, a través de devocionales pequeños enfocados hacia Jesucristo. En el caso de los católicos, los festejos inician el 12 de diciembre conmemorando la aparición de la Virgen de Guadalupe y terminan el Día de Reyes Magos con la tradicional Rosca de Reyes. Se celebra la palabra de Dios, se hace la celebración de la palabra, se comparte el pan eucarístico y hay dinámicas, hay juegos, después de que hay comida. Hay aspectos tradicionales que podemos ver durante toda esta temporada en los diferentes parques, en las comunidades y en los hogares. Conocer su origen es de mucha importancia. Iniciemos entonces. El árbol de Navidad se atribuye a San Bonifacio entre los años 672 y 754. Él fue evangelizador de Alemania y adaptó costumbres germánicas paganas al cristianismo. El pesebre. Estos fueron popularizados por San Francisco de Asís en 1223. Solo acostumbran a colocarlo los feligreses católicos que cuentan con cantidad de imágenes en sus altares. Papá Noel se atribuye a los holandeses. Este hombre con barbas blancas y traje rojo lo trajeron quienes fundaron Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, y llevaron esta figura junto con la costumbre de entregar regalos. La corona de Adviento es de origen germano. Son coronas de ramas verdes y prendían velas para representar el fuego del dios Sol y la esperanza de la primavera. Finalmente, los villancicos, que se promovieron en el siglo XVI, dejan atrás los cánticos profanos por la temática religiosa. Todo fue adaptado y ahora es motivo de sonrisa desde el inicio del mes de diciembre o incluso mucho antes. Por lo tanto, cada familia celebrará de acuerdo al consumismo en que está sometido. Y si tiene plata, lo hará con grandes comilonas, ¿va? Y si no tiene nada, como mucha gente en este país está padeciendo hambre. Sí. También comúnmente celebrada por los ateos como una fecha dedicada a reunirse con sus más allegados. Lo más fuerte concluye a la medianoche. Las familias se llenan de abrazos, mensajes de paz y siempre como el centro, el camino de Cristo por el mundo. No se sabe bien, ¿verdad? Hay muchas versiones, pero eso es secundario. Lo importante es que se encarnó y vivió y murió y dio la vida por nosotros. Pero estas celebraciones también coinciden con el solsticio de invierno, que es cuando el sol se encuentra más inclinado en latitud norte. Desde la antigüedad, este día se celebra el renacimiento del dios Sol y su supuesta victoria sobre la oscuridad. Es por eso que diferentes culturas se apropiaron de esta fecha. Por ejemplo, en el norte de Europa, los lapones celebran el solsticio con el culto a la diosa Biwi. En Japón. Continuamos con más información. Solo el 50% de los salvadoreños es propietario de su vivienda actualmente. Esto según estadísticas del Banco Central de Reserva. Esta es una de las necesidades más grandes que compite con las fluctuaciones del mercado inmobiliario, con un aumento en el costo de las propiedades y modificación en la forma en la que ahora se construye.
una de las formas más comunes en las que los salvadoreños buscan hoy día las viviendas. La Marketplace de Facebook, que permite ordenar por ubicación, precio máximo y mínimo. Seleccionamos el presupuesto dependiendo de cuánto le asigne yo. Si se fijan, la campaña es de 3 días. Aquí las opciones nos van a ir apareciendo dependiendo del monto que tú quieras gastar. Actualmente sin limitación de oferta en todo el territorio porque el esquema actual de seguridad borró del mapa las zonas rojas donde antes era impensable comprar una vivienda, o los interesados se veían obligados a preguntar sobre la existencia de las pandillas. Hay diferentes personas buscando en todos los lugares. Hay personas que quieren playa, otras personas que quieren montaña, otras personas que quieren también campo, como la seguridad hoy está en todo el país, ¿verdad? Entonces ya no hay que digan las personas antes, no, porque las zonas están muy extraviadas, es peligroso. La seguridad está en todo el país, entonces ya a las personas no les importa que sea campo, las personas quieren ir a comprar al campo. Que una seguridad así es la que necesitábamos, más que se veía muy demasiada delincuencia. Ahorita, gracias a Dios, está bien todo. Sí, pues yo como vendedor puedo meterme hoy donde yo quiera, y antes no se podía. Bueno, yo veo que la seguridad está mejor. Yo trabajo en diferentes puntos de San Salvador y hoy vino que puedo trasladarme yo a los lados sin ningún problema. Y aunque hay un sinfín de opciones, no todas están al alcance de quienes se encuentran tras el dispositivo, ya que en la mayor parte de ocasiones alquila o vive hacinado con miembros de su misma familia en un espacio reducido. Pues tenemos un caos social en donde va a crecer en primer lugar la familitis, vea. Los hijos se quedan viviendo con el papá y la mamá, que les den la oportunidad de construir su cuartito a la par. Y que con suerte está lejos de zonas de riesgo. Hablamos de un 48.4% de la población según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2023. Incrementado. ¿En cuánto más o menos? Que le digo, a la mitad casi, de lo que si usted pagaba póngale 150 y paga 300. Ha incrementado casi el 50%. ¿El 50%? Sí. ¿Lo que usted pagaba hace cuánto? Hace unos 5 años pagaba 50 y pago 100. ¿Paga 100? Sí. Prácticamente el doble. Sí. Ha mantenido, pero he escuchado en otros casos de otras personas ha aumentado el costo. ¿A qué cree que se debe eso? Pues supongo que eso desencadena al aumento en todo. Una precalificación en una entidad financiera podría ayudarnos a poner los pies sobre la tierra, sobre nuestra capacidad adquisitiva, tomando en cuenta que se debe de tener una prima del 10% del valor total de la propiedad y que además hay costos extra. Algunos costos como de costos de cierres, algunos impuestos que yo tengo que pagar a la hora de comprar, porque muchas veces yo digo, bueno, el inmueble cuesta tanto, yo necesito tanto, pero a la hora que estoy haciendo la negociación vienen ahí algunos costos que notario, que lo que pago al CNR, que lo que pago a Hacienda, y ya me salí yo de mi presupuesto. Hacer una ronda de bancos, cotizar y apersonarse a diferentes bancos o utilizar las plataformas digitales de los bancos para cotizar. Entonces ellos deben de evaluar las mezclas que suceden en el financiamiento, es un tema importante, quiere decir cuánta prima puede aportar o necesita aportar. El segundo es el plazo, qué tiempo le están otorgando para el financiamiento, y la tasa no es menos importante. El 88% de las viviendas nuevas actualmente están destinadas a salarios familiares arriba de los $1,500, según la Superintendencia de Competencia del Sistema Financiero. La plusvalía se determina por factores como la ubicación, el acceso a los servicios, la seguridad y los proyectos de desarrollo cercanos. La construcción vertical tiene pues un costo más alto por metro cuadrado, ¿verdad? Porque obviamente suelen estar en los mejores lugares de las ciudades, ¿verdad? Esto es a nivel general. Y obviamente tienen bastantes amenidades que el proyecto me pueda brindar, y por eso es que yo pago un costo por metro cuadrado más alto versus una casa, ¿verdad? Que suele ser un costo más bajo. Actualmente los salvadoreños prefieren 3 grandes ejes para comprar: ciudad, en la urbe, en la capital, casas de montaña y casas de playa, ¿verdad?
dependiendo de los gustos y las personas, las edades de las personas, es como estas prefieren. Las zonas de mayor plusvalía, según compañías de asesoría inmobiliaria, se encuentran en Antiguo Cuscatlán, Lomas de San Francisco y Santa Elena. En estas áreas se puede superar los $200,000 para casas de lujo y en algunos casos hasta $500,000, debido a su infraestructura moderna, el acceso a los centros comerciales, los hospitales y las escuelas de alta calidad. En San Salvador, la colonia San Benito y la colonia Escalón son consideradas de las más exclusivas. Un apartamento podría costar entre $150,000 y $400,000. La zona central, como es Portal del Casco, Puerta del Alma, la zona alta de San Benito, Maquilisguat, ¿verdad? En el área de Occidente podemos mencionar la residencial Sinaí, la residencial Arizona. Y en el oriente del país podemos mencionar San Andrés, Riverside Hill Garden. Un inmueble residencial tiene también la influencia de las amenidades y de las facilidades que los conjuntos residenciales pueden ofrecer. Hay algunas que tienen canchas de fútbol, tienen piscinas, casa club, juegos infantiles, deportivos. Y esos costos el desarrollador los tiene que trasladar al costo unitario de la unidad vendible. Hay además un incremento de la vivienda de alta gama en complejos residenciales en Nuevo Cuscatlán que están asociados al acabado, la sismorresistencia y la calidad de construcción en general. Realmente a nivel metropolitano tenemos, tal vez nos salimos de San Salvador, pero es parte de la ciudad. Nuevo Cuscatlán es una de las zonas que más está creciendo. Todo lo que es el inicio a la carretera al Puerto de la Libertad, todos esos residenciales están ganando mucho valor. Las zonas, digamos, ya conocidas que han tenido un buen valor, pero ahora están subiendo más. Un elemento que define el precio o influye importante en el precio es la cercanía que hay de la vivienda a centros urbanos, a zonas comerciales, colegios, hospitales. Entonces la ubicación es muy importante para definir el precio. Recientemente la ONU Turismo indicó que El Salvador fue el tercer país con la tasa más alta de recuperación del rubro desde la pandemia. Esa visita constante logró posicionar las zonas costeras, en especial la Costa del Sol y La Libertad, como otros de los puntos de mayor plusvalía. Casas en primera línea de playa pueden superar los $500,000, mientras que las más alejadas rondan los $100,000 y $200,000. De nuevo, fácilmente contrastado con lo que encontramos incluso en la Marketplace. Todo lo que es incluso San Diego y La Libertad, los precios en algunos casos se han incrementado un 250% del valor que tenían en algún momento. Es increíble. Lo mismo ocurre en las zonas de montaña. Y está la otra cara de la moneda. Las zonas que son catalogadas como de menor plusvalía y más accesibles para la gran mayoría. Estas están ubicadas en la periferia del Gran San Salvador. Hablamos de Apopa y Soyapango, donde las viviendas podrían rondar entre los $30,000 y $80,000. Pues anteriormente las zonas donde había pues mucha delincuencia también eran catalogadas como zonas rojas y por ende bajaban de precio. Sin embargo, es algo bien interesante porque estas propiedades en zonas rojas de un tiempo para acá ya han empezado a ganar valor y ya se están moviendo estos inmuebles donde uno no se iba a meter, ahora ya se están comercializando por la seguridad. Y están aquellas que por su lejanía de la capital, la poca inversión en desarrollo económico y la escasez de servicios básicos como agua y energía eléctrica suelen ser más económicas. Usulután y Morazán reportan costos entre los $20,000 y los $50,000. Las que están alejadas de los centros comerciales, de las rutas de buses, de las escuelas, ya que hoy en día las personas buscan más estar cerca de los centros comerciales, donde tengan acceso a las rutas de buses y también de las escuelas. Entonces uno de los elementos de valor son los relacionados al riesgo. ¿A qué riesgos? A los riesgos naturales principalmente, desbordamiento de ríos,
deslizamientos de laderas, áreas que puedan ser susceptibles a inundaciones. Entonces esos cuadrantes son menos apetecidos, consecuentemente su precio es inferior. A medida que el país continúa desarrollándose, es probable que veamos un aumento en la plusvalía de ciertas áreas, mientras que otras seguirán enfrentando desafíos estructurales para mejorar su posición en el mercado. Seguirá creciendo el alquiler, El problema es que el costo de alquiler también va a aumentar. Por otro lado, también algunos edificios de alquiler podrían convertirse en zonas de vivienda. Todo esto en un país donde el 53% de la población gana el salario mínimo según el Banco Central de Reserva, cerrando cada vez más las probabilidades adquisitivas. Acuérdese que existen muchas familias que quieren casa, pero que no pueden acceder y por eso es que viven en mesones, porque la oferta es mínima y la oferta que hay, la vivienda es cara. No es accesible para todos, es para cierto tipo de profesional o personas que tienen cierto nivel de ingreso. Entonces ese es el problema real de la vivienda. Es también, depende del costo de la vivienda y depende del salario de la persona. Una persona promedio pues es dificultoso, es más difícil porque, como le repito, depende del salario de la persona. Que tenga un buen trabajo, una buena letra en un banco, qué sé yo, una buena, ¿cómo se le dijera? Dinero, pues, usted que tenga una buena cuenta. Eso es lo que le piden. En más temas, contarles que más de 8.000 millones de dólares ingresaron al país en concepto de remesas durante el 2023, provenientes de diferentes países que se convirtieron en refugio de millones de salvadoreños. Emigré a fines del 86 y estuve 4 años allá. Tenía 19 años, dejé a mi esposo y a mi hija y un niño pequeño, o sea, dos niños, ¿verdad? Es aquello que creo que perfecto. La situación que la nación salvadoreña experimentaba en ese momento, que era un escenario de guerra civil, y vimos cómo grandes desplazamientos humanos tomaron lugar de la zona rural hacia la zona urbana, principalmente. Las profundas cicatrices que dejaba el conflicto armado en El Salvador iban todavía más allá de los 75.000 muertos y 80.000 desaparecidos.
También resultó en alrededor de 1 millón de personas desplazadas, no solo de manera interna. Familias ya fragmentadas por la guerra se dividían aún más. El gobierno era capaz de evitarlo. Se había enfocado en la lucha contra las fuerzas insurgentes del FMLN, en medio de una economía que apenas creció un 0.2% y sus recursos eran usados en armas y reconstrucción. La agudización del conflicto político en el país también tuvo un impacto en el ámbito económico. Para decenas de miles de personas salvadoreñas, su vida tradicional, sus maneras de vivir y sostenerse económicamente hablando cambiaron radicalmente, lo cual también pasó a ser un factor más que explica el porqué de la migración salvadoreña tan robusta. De enero de 1981 a enero de 1984 se mantuvo vigente el decreto 544, que mantuvo congelados todos los salarios. El desempleo había incrementado del 16 al 25% en el mismo periodo, y quienes habían dejado el país no iban a dar marcha atrás. En el 86 todavía estaba bien dura la guerra. Cuando yo me fui, gracias al Señor, como dijo mi compañero, nos fuimos de pueblo a pueblo porque no había suficiente dinero. No existía ningún plan. El gobierno estaba concentrado en otras cosas o en otros tópicos, por decirlo así, como era el combatir una guerra civil. Y esto impidió el retorno, pero no las migraciones. La encuesta del UDOP-UCA de 1993 revelaba que la población señalaba como los principales problemas del país la delincuencia, seguido por la crisis económica. El país tenía incluso un 18% de inflación, la falta de empleo, la pobreza y además la inestabilidad política. La administración del presidente Clinton decide deportar a aquellos salvadoreños que habían cumplido sus condenas en las cárceles federales y estatales de Estados Unidos. Esto genera un fenómeno de deportación de jóvenes vinculados con pandillas en Los Ángeles, que luego son pues enviados a El Salvador. Más adelante en la historia sabemos muy bien que la implicación que tuvo. Y comenzaron a agruparse y a fortalecerse rápidamente. Los expertos le llamaban un fenómeno importado. Se crean allá en 1994, en la semana que enlazó final de noviembre, principio de diciembre de ese año, ya que vino en el vuelo deportado el primer marero para fundar, según él, una ayuda a los jóvenes a través de escuelas de tatuaje. El Salvador cerraba 1999 con 3.845 asesinatos, unos 11 diarios que generaron desesperación y ofrecían como única puerta de escape salir del país. Fácilmente contrastado con el informe sobre el desarrollo humano del 2005 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que daba cuenta de un incremento del 200% a 400% de migrantes salvadoreños entre 1990 al 2000. Ya comienza todo el tema de las desapariciones y también se forman, posteriormente empiezan a formarse las maras o las pandillas que se formaron en un inicio salvadoreña en Nueva York. Entonces ahí ya se formaron pandillas que son de una violencia especial. Hay que destacar que en aquel entonces la política del gobierno salvadoreño era prácticamente una política de no hacer nada. Tampoco habían programas verdaderamente bien financiados, bien articulados para manejar precisamente la intensificación en las deportaciones.
Bueno, ya es momento de conocer la situación del tráfico, esto sobre la carretera panamericana. A esta hora bastante despejado, bastante favorable para los automovilistas, pero recuerde que la situación podría complicarse principalmente cerca de centros comerciales y de mercados, porque la población ya está haciendo las compras para la cena de mañana. Así que usted a tenerlo en consideración. Recuerde siempre respetar las señales de tránsito, respetar a los gestores del Viceministerio de Transporte, que hoy pues van a incrementar el número de controles vehiculares en distintos puntos debido a la fecha y que se espera una mayor afluencia de conductores en las diferentes arterias del territorio. Esto no solo en San Salvador, sino que a nivel nacional. Recuerde también cargar con toda su documentación, con los implementos de seguridad y de igual forma también respetar las señales de tránsito. Así el panorama sobre la carretera panamericana. Y para las personas, perdón Fernando, para las personas que están preguntando sobre el servicio de transporte colectivo, mencionarles que ahora están trabajando con toda normalidad las rutas interdepartamentales y urbanas. Mañana también, ¿por qué? Porque muchas personas van para el interior del país. Ya pasado mañana la situación sería completamente diferente, porque recordemos que las personas están descansando. Entonces ya los autobuses no trabajan al 100%. Entonces ahí sí es de averiguar en las redes sociales de cada empresa, de cada ruta sobre todo, pero al menos hoy y mañana el servicio es normal. Eso se debe tener en cuenta. Y lo importante, decirle a las personas que no manejen en estado de ebriedad, ya que sabemos que estas fechas es costumbre ingerir bebidas alcohólicas, pero por favor absténgase de manejar si usted ha ingerido alcohol, porque no queremos estar informando más accidentes de tránsito y que las estadísticas de lesionados y fallecidos continúan incrementando. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Noticiero Hechos. 8.1 millones de muertes se registraron en el mundo en 2021 asociadas a la mala calidad del aire, convirtiéndose en el segundo factor de riesgo, de acuerdo con un informe de UNICEF. Únicamente superado por la hipertensión en términos de población total y la nutrición en el caso de niños. Y hay millones más que justo ahora viven con enfermedades crónicas relacionadas a la contaminación. Es que lo que pasa es que no hay ningún control en cuanto a las emisiones. Aquí tanto las emisiones fijas como las emisiones móviles no tienen ningún control. Y sí, la mayoría asociadas a la neumonía y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, que dependiendo del estado del paciente podría llegar a costar entre $50 semanales en los casos más leves y entre $200 a $250 semanales en los casos más complicados. Bueno, si se prolonga demasiado, por ejemplo, estos pacientes con enfermedad obstructiva puede llegárseles a romper el pulmón, o sea, pueden tener cuadros de atrapamiento de aire tan crónico que puede romperse el pulmón debido al enfisema o pueden incluso terminar en una exacerbación que los lleve al hospital y que pueden terminar en ventilación mecánica. Si se padece de una enfermedad respiratoria crónica, mantener un tratamiento adecuado, no suspender su tratamiento y obviamente si tenemos o estamos en lugares a donde hay mucha contaminación, mantener nuestro espacio con una mejor ventilación. Pero también estaría relacionado estrechamente a enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer. Nosotros siempre lo asociamos nada más con aquellos pacientes que son asmáticos, con los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros la veíamos EPOC, con los que tienen rinitis estacional, etc. Pero la verdad es que la mala calidad del aire nos puede afectar incluso a los pacientes o a las personas que no tengan ninguna patología respiratoria. Hay elementos químicos que le afectan el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿verdad? Varios órganos, porque el pulmón, cuando absorbe algún tóxico, no se queda con él. Algunas partes quedan, lo pasa a todo el cuerpo. Y después llega al hígado, por ejemplo, y el hígado no reacciona ante ese tóxico. Entendamos entonces cómo funciona.
La mayoría entran por material particulado, también llamado contaminación por partículas o PM por sus siglas en inglés. Una mezcla de sólido y líquido que puede llegar a medir 2.5 micrómetros. Dimensionemos su tamaño. El grosor de un cabello puede ser de 50 a 70 microgramos, es decir, que la PM sería 30 veces más pequeña, que comienza alojándose en los pulmones, pero rápidamente llega el torrente sanguíneo. A la hora de respirar y a la hora de ver hacia los alrededores y poder observar el smog que se tenía, por ejemplo, en la ciudad de San Salvador. Entonces, yo creo que en general, en los últimos años, la calidad del aire ha empeorado. El Ministerio de Medio Ambiente genera, digamos, reportes de la calidad de aire y se puede ver cómo efectivamente a través de los años está ido empeorando, a pesar de que se hacen algunas acciones o medidas para compensarlo. Por ejemplo, reglamentar más los componentes de los combustibles para que sean menos contaminantes. Y ojo, porque no son las únicas. Se encuentra el ozono troposférico, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y el dióxido de nitrógeno. Dentro de los contaminantes criterio que se tiene a nivel estándar mundial o internacional, podemos medir el dióxido de nitrógeno, podemos medir el ozono troposférico, podemos medir unos compuestos que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que por ejemplo el formaldehído nos puede dar una idea de este tipo de compuestos orgánicos volátiles. También entran el material particulado. Todos somos uno de los más grandes generadores. La mayoría de medios de transporte como los carros, las motos, producen el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Las fábricas también emiten contaminantes altamente peligrosos, además de los que se producen de manera natural como las actividades volcánicas, la emisión de gases por procesos digestivos de los animales, entre otros. Puede estar más que todo asociado a este tipo de combustiones y en el caso del mercurio asociado a la ingesta de pescados, más que todo los pescados de gran tamaño, porque estos han acumulado, como han sido depredadores de otros peces, van acumulando el mercurio, el metilmercurio, que es el que es más tóxico para el ser humano. Y en el caso del arsénico, como mencionábamos, en las aguas subterráneas. Y nuevamente aparece el gran enemigo del mundo, el cambio climático, estrechamente relacionado a la calidad del aire porque los gases de efecto invernadero vienen de las mismas fuentes, además de mayor frecuencia de eventos como los polvos del Sahara. Hay que decir de que el cambio climático global acelera cosas. Creo que el polvo del Sahara sí nos llega, pero no en la cantidad, frecuencia y duración que lo hace en estos años. En sí mismo el polvo del Sahara no es que esté mal. El problema es de que también somos países, en el caso de Salvador, deforestados, degradados, donde el ecosistema no alcanza a utilizar adecuadamente este polvo que le cae. Los países con niveles seguros de calidad del aire cumplen la directriz de seguridad de 5 microgramos por metro cúbico de aire. Del continente, solo Granada y Puerto Rico lo cumplen. Y el resto de países en el mundo se encuentran con los dedos contados. Incluye a Estonia, Australia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio y Nueva Zelanda. El problema es que estos son acciones que tienen impacto global, ¿verdad? Pero por lo menos en nuestro país hagamos lo que nos toca, ¿verdad? Tratemos de volver a nuestro país menos vulnerable. Tratemos de evitar toda esa deforestación. Fuera de la norma está El Salvador, 7 veces arriba del promedio. Esto se detectó a través de las estaciones automáticas de la red de monitoreo de la calidad del aire, ubicadas en la ciudad de La Don Bosco, en el centro de gobierno y en el Comando de Doctrina y Educación Militar. Se detectaron entre 39 y más de 50 microgramos por metro cúbico de aire en la semana del 1 al 8 de septiembre, donde los niveles se mantuvieron entre bueno y satisfactorio, pero que ya han llegado a peligrosidad, sobre todo en la época de Navidad y Año Nuevo. 2023 registró 508 microgramos por metro cúbico de aire. Pues yo creo que hay varios factores. Uno, efectivamente en El Salvador somos muchos y muchas, somos más de 300 personas por kilómetro cuadrado.
Cuando el promedio en América Latina en América Central, más de 33 personas por kilómetro cuadrado. Somos muchos y muchas. Y todos estamos generando acciones que pueden degradar el ambiente. Todo esto se mide en una escala de colores para indicar los niveles de contaminación, donde verde es buena, entre 0 y 50 microgramos, y las autoridades no anticipan impactos a la salud. Amarillo es satisfactoria entre 50 y 100 microgramos. Anaranjado es no satisfactoria entre 101 y 150 microgramos. Y en esta parte se pide a las personas sensibles como niños, adultos y con asma evitar esfuerzos físicos. Sí, cuando hay combustión, ¿verdad?, de estos tipos de materiales, del humo en general, pues sí afecta al alvéolo, a los saquitos donde se acumula el aire en el pulmón. Entonces, al ser afectados a repetidas ocasiones, pueden empezar a fibrosarse o como a endurarse, como a hacerse cicatriz. Eso incluye los inhaladores, algunos medicamentos vía oral, algunos inhaladores de acción corta, porque utilizamos de acción larga preferentemente, pero a veces el paciente exacerba tan seguido que hay que ponerle medicamentos de acción corta. Desde color rojo, que es dañino a la salud, morado muy dañino a la salud y negro peligroso, que van desde 151 a 500 microgramos por metro cúbico de aire, se recomienda evitar todo esfuerzo al aire libre y a las personas con asma incluso permanecer en casa. Utilizar la mascarilla es una de las medidas importantes para exponerse de una menor medida a todos estos componentes. Si se padece de una enfermedad respiratoria crónica. La calidad del aire se mide de diferentes formas. Hay mediciones puntuales y hay mediciones que no necesariamente son puntuales, sino que están integradas en un rango específico de una región de aire determinada. Entonces, aquí juega un papel muy importante la química y la física analítica. Los distritos de San Salvador y Soyapango son los que registran niveles más altos de contaminación. Hay días que sobrepasa el límite, pero no es la mayoría, digamos. Siempre que hay un evento extraordinario, según las condiciones meteorológicas también, si no hay lluvia, si no hay viento, ayuda a la estabilidad atmosférica, entonces no permite que la contaminación suba ni se disperse. Como vengo bastante seguido, tengo problemas alérgicos de estas cosas. Usted sabe que los buses le tiran una cantidad de humo que usted ni se espera. Sobre todo en horas pico, cuando el tráfico está a flor de piel. Y la mayor parte de los más de 1.5 millones de vehículos que hay en El Salvador están en tránsito. Casi siempre se dice un bus, pero no siempre son buses, son camiones, son carros. Hay un vehículo que le tapa a uno como que se le hubieran puesto una sábana encima del parabrisas al vehículo, no se ve. Mire, ir oliendo todo ese humo es altamente perjudicial a la salud. Y si usted pensaba que la calidad del aire podría mejorar los días domingo asociado a que la mayor parte de personas está en casa y los vehículos no están en tránsito, está equivocado. Un informe del Laboratorio de Espectroscopía Óptica de la Universidad de El Salvador revela que los niveles se mantienen. Puede ser que eso venga de la industria, porque hay muchas industrias que no paran el fin de semana, mientras que el tráfico vehicular sí. ¿Y por qué lo digo? Porque hay reportes, estudios que han hecho, por ejemplo, investigadores europeos que han venido a El Salvador a medir y mostraban de que o asumían o interpretaban, mejor dicho, que la contaminación venía por las fuentes fijas. Y obviamente eso es una gran contribución. Pero también hay que estar teniendo cuidado y monitoreando e investigando las emisiones por las fuentes fijas. Hay lugares, por ejemplo, el Boulevard del Ejército, que hay bastantes empresas. En la noche, si usted pasa por ahí, cuando no hay luz, mucha, ¿verdad? Se sienten grandes olores. ¿Por qué? Es cuando aprovechan algunas empresas para tirar todos sus venenos al aire. Porque a veces durante el día puede llegar alguien a reclamar. En la noche, como la gente está acostada, ¿verdad? Entonces todo eso ha hecho empeorar el aire terriblemente. Produce gases de efecto invernadero comparado con el resto del mundo. Pero uno de los que más sufre las consecuencias del cambio climático, las temperaturas y los históricos de lluvia son una medida del nivel de daño del fenómeno.
Imágenes como estas son cada vez más frecuentes desde hace más de 50 años que los efectos del cambio climático fueron cada vez más perceptibles en el mundo. Y con ello la sentencia en firme de la que hablaban los científicos en el siglo XIX, el gas efecto invernadero. Que este cambio climático global se produce por la cantidad de gases de efecto invernadero que se lanzan a la atmósfera. Estos gases hacen de que todo el planeta se caliente, que es lo que se conoce como calentamiento global, y el calentamiento global acelera ciclos y producen este cambio climático. Entonces, sino que como es un sistema, está afectando el ciclo de lluvias, está afectando las condiciones que pueden generar, digamos, incendios, que puede generar daños también en los ecosistemas. Entonces, todo es un ciclo. Que no solo incrementaría la temperatura global, el aumento del nivel del océano, el derretimiento de glaciares, sino también produciría una variabilidad muy grande, capaz de poner en jaque a cualquier país con cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Si usted no cabe aquí con toda su familia y cabe en la otra ambulancia con toda su familia, o sea, al final todos vamos a caer al mismo albergue. Los que vivimos siempre en las quebradas a orillas del río somos los más afectados. Los quedamos así con los brazos cruzados sin nada. Lo poco que construimos en el tiempo que no llueve, lo destruyen. Las escenas que dejaba a su paso el huracán Stan en octubre del 2005 en El Salvador comenzaron a volverse cada vez más recurrentes y catastróficas, poniendo la vulnerabilidad y abriendo camino a múltiples análisis climáticos y meteorológicos. Digamos, los grandes análisis, también los pronósticos de escenarios climáticos no ven una gran variabilidad en la lluvia anual. Puede haber años que superen el promedio y otros años que estén por debajo del promedio. Pero en términos generales no está viendo, digamos, una disminución significativa en la lluvia anual. Que se ha desordenado, ¿verdad? Que antes más o menos uno sabía cuándo eran los meses de lluvia. Ahora de pronto vienen grandes sequías y de pronto vienen grandes tormentas. O sea, el desorden es lo que nos ha venido a generar problemas. Yo creo que El Salvador es un país que ha sido muy golpeado por el cambio climático. Creo que acá se empezó a hablar de cambio climático después del huracán Mitch en 1998. Hay que señalar de que las condiciones en que nos hemos relacionado con el ambiente, es un país muy deforestado, somos el país más deforestado de Centroamérica, un país con escasez hídrica a pesar de que llueve bastante. La respuesta vendría entonces del registro mensual, que revelaba un cambio en la distribución temporal de las lluvias. Es decir, que en lugar de seguir los patrones estacionales predecibles, ahora son más erráticas y desordenadas. Ya no son lo mismo que antes, ¿verdad? Ya hoy es bien impredecible, que a veces no pronostican lluvias y caen lluvias, hay fuertes vientos y todo eso. Las estaciones son bien inestables hoy en día. Verdaderamente, a veces como el tiempo está lluvioso, aparentemente todos los días tendría que llover, ¿verdad? Las familias cuando iban a cultivar tenían bien controlado cuándo iba a llover, en qué época estaba la canícula y podían tener predicciones para la siembra. Hoy hay esa distorsión en el ciclo de lluvia. Pueden comenzar antes o después de lo esperado, terminar antes o extenderse más allá de lo habitual. ¡Vamos, salgamos, salgamos! ¡Salgamos, agarren al niño ahí! Pueden volverse más extensas, con episodios de precipitaciones muy fuertes seguidos de periodos más largos sin lluvia. En lugar de la distribución más uniforme, son más impredecibles. De estos últimos 20 años, prácticamente 7 años hemos estado bajo la influencia de la niña y solo 5 años hemos estado bajo la influencia del niño. O sea, prácticamente hemos estado con más años, con más lluvia. Entonces el ciclo de lluvia está distorsionado en la actualidad, por eso hablamos de la variabilidad climática. Un ciclo que anteriormente lo considerábamos normal, las lluvias eran bastante estables y bastante regulares.
Cuando nosotros los bajamos ya de las camas, ya estaba el aguacero arriba. Que le voy a decir que yo hasta me enfermé pues, porque los nervios, porque cuando los agarró el río, los entró como a las 9 de la noche por un lado y por el otro. En los últimos 20 años, 2010 y 2020 registraron la mayor cantidad de lluvias. Desde el 2003 al 2013, el año 2010 fue el más lluvioso, con precipitaciones de más de 2.500 milímetros, y de 2014 a 2023, el año 2020 es el que ha tenido más precipitaciones, más de 2.300 milímetros. Ambos años han estado bajo la influencia de la Niña. A esto se enfrentaba un país con el 88.7% de su territorio como área de riesgo, según el informe de la CEPAL. En 2010, Ágata dejó más de 11.000 evacuados, más de 10.000 fallecidos y 112.000 millones de dólares en pérdidas. Esto era un poco más del 0.5% del PIB del país durante ese periodo. ¿Cómo vamos a ir a buscar una vivienda para alquilar? 1, 2, para comprar, peor, y 3, sin tener para dónde irlo y la escuela comienza sus clases, no lo puede seguir manteniendo acá. En 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, 2 tormentas tropicales consecutivas, Amanda y Cristóbal, dejaron 30 personas fallecidas, 3.000 viviendas dañadas y nuevamente más de 12.651 evacuados. La particularidad que tenemos que afecta, digamos, al cambio climático es que estos eventos, ya sea de lluvia o de sequía, cada vez van a ser más extremos. O sea, vamos a tener años con mucha lluvia y años también con poca lluvia. Y es posible también que se vayan haciendo más frecuentes, ya no como antes que pasábamos hasta 2, 3 años sin la influencia de la Niña o el Niño. Pasan de ser una emergencia y se convierten en un desastre. Entonces, si empezamos a catalogar después del huracán Mitch, el tema del Stan, el Ida, el Ágata, el Matthew, Adrián, una gran cantidad de eventos climáticos que nos han ido golpeando, y El Salvador no ha alcanzado a regresar a la normalidad previo al desastre, es decir, siempre queda algún tipo de daño en las comunidades. El registro histórico de 2003 al 2023 también hablaba de periodos más grandes de sequía, influenciado por el fenómeno del Niño. Aguas más cálidas en el océano que en nuestra región generan periodos largos de sequía. En el pasado eran cada 10 años que teníamos un evento de un huracán muy intenso, hoy los tenemos todos los años y varios por año. O el tema de las sequías que eran originadas por el fenómeno del Niño eran cada 10 años, hoy tenemos sequías un año sí, un año no. El año 2004, tuvimos 1.775 milímetros. El año 2014 tuvimos 1.540 milímetros. Ambos años también bajo la influencia del Niño. Agua le venía a regar pues, para que no se perdiera toda completamente. Pues. Hay algunas matas que echaron, algunas que no echaron nada. Vamos a aguantar hambre. Sí. Pero que los toca, porque no hay esperanza de otra cosa. Es la única esperanza que nosotros teníamos, la milpa. En un 30% se registró la reducción de caudales en el país entre 2012, 2013 y 2014. Años con sequía meteorológica que dejaron cuantiosas pérdidas a la agricultura. Obligaron a destinar fondos gubernamentales para atender la emergencia, conformar comisiones especiales dentro de la Asamblea Legislativa y tomar más en serio el cambio climático. El cambio climático está afectando mucho la agricultura, ¿no? Entonces, hoy, lo que decía, cultivar sin agua es realmente es como una lotería. Este año ha sido anómalo, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 2 nuevos récords históricos. Mayo es el mes más seco y junio el mes más lluvioso de todo el registro histórico del país. Mayo récord también, con el mayo menos lluvioso, o sea, más seco. Y lo que también contribuyó a que fuera un mayo también bastante caluroso, con temperaturas bastante altas. Y cambia también el panorama para junio, ya que junio fue el mes más lluvioso desde que se tiene el registro, con 668 milímetros. Fueron más de 10 personas fallecidas y más de 800 evacuados en el periodo corto de tiempo. Que el cambio climático está generando extremos
tanto de sequía como de lluvia. Entonces, hoy el impacto es mayor, pero además de eso, estamos nosotros volviéndonos más vulnerables por toda la deforestación. Antes, por lo menos, un pequeño bosque nos defendía. No es igual un territorio donde cae una cantidad X de lluvia, que no tenga ningún tipo de cobertura vegetal o boscosa, que a un territorio que tiene mucho bosque. Es decir, puede llover 1.500 milímetros, pero un bosque absorbe esta agua y la infiltra. Si no tenemos un bosque sano, adecuado, va a haber erosión, van a haber inundaciones, van a haber derrumbes, van a haber lahares que van a afectar a la población. Con las reformas al Código Tributario, ahora tus compras son más rápidas y fáciles. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Ahora tus compras son más rápidas y fáciles. Con las nuevas reformas al Código Tributario ya no necesitas presentar tu DUI por compras menores a $25,000. Los comercios solo podrán pedir tu información si necesitas deducir gastos de salud o educación en tu declaración de renta. Si tienes dudas, comunícate con la Defensoría del Contribuyente al 2244-3571 o por WhatsApp al 7073-8554 o ingresa a www.mh.gov.sb. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Con las reformas al Código Tributario, ahora tus compras son más rápidas y fáciles. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. La tecnología, ¿verdad? ¿Cómo avanza? La tecnología. Pausa, ya regresamos. ¿Y ya compró el berro para mañana? ¿Sí? Lo va a utilizar sin duda en los panes rellenos, ¿verdad? O hará tortitas, o hará ensalada. Lo cierto, que el berro que usted consumirá, estoy seguro que fue cosechado en Chalchuapa, Santa Ana. Y aquí le presento la actividad. Bienvenidos a una entrega más de Hechos del Agro. En esta edición los llevaremos a estas propiedades ubicadas en Chalchuapa, Santa Ana. Son las berreras de Edgar Pérez, un productor agrícola que prepara esta planta acuática con gran demanda durante las fiestas de fin de año. Y cómo no, el berro es fundamental en los panes rellenos y otros platillos que las familias se encargan de preparar para el 24 y 31 de diciembre. Así que entremos a detalles, porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Es parte de su trabajo diario, estar pendiente de estas parcelas que en pocos días serán escenario de una demandante cosecha. Estoy hablando de berro. Aquí lo encontramos limpiando y dejando todo listo porque la recolección de esta planta comestible acuática comenzará dentro de poco. Su nombre es Carlos Guevara y en Chalchuapa, Santa Ana, muchos lo conocen por ser una persona que no le aturra la cara a nada cuando se trata de trabajo. Eso a pesar que años atrás, precisamente trabajando, perdió uno de sus brazos. No me achiqué por nada, porque no quería aguantar hambre, ¿verdad? Dios primero, después la buena gente que me dio un trabajo. Tiene 67 años y recuerda a perfección esa amarga fecha. Pasó varios días en el hospital. No fue fácil, pero como pudo, se levantó, tratando de dejar todo en el pasado. No crean que llegó a su casa desmotivado. Fue todo lo contrario. Fue todo trabajar y trabajar para no andar mendigando pidiendo 5 centavos, ¿verdad? Es todo lo que nosotros hacemos para no aguantar hambre ni andar, pues sí, pidiendo limosna. Después de esto, trabajar. Dice que hubo personas que trataron de quitarle el impulso. Conocidos se le acercaban a decirle que ya no podría trabajar, que nadie lo tomaría en cuenta, etc. Pero esas palabras no le afectaron.
Al contrario, se propuso convertirse en una persona ejemplar y en cuestión de meses lo logró. Trabajo ahora hasta le sobra, asegura con mucha satisfacción. Y esas palabras son respaldadas por Edgar Pérez, el propietario de estos terrenos, quien le dio la oportunidad de trabajar y en ningún momento se ha arrepentido. Lo comparo que él trabaja igual o mejor que a veces las personas que no tenemos ninguna incapacidad. Y sí lo he observado, el rendimiento de él es bastante alto y es eficiente en su trabajo, y es algo que también le puedo decir a los demás agricultores, que tomémoslos en cuenta y no nos vamos a arrepentir de tener personas con discapacidad en nuestros cultivos. Y no crean que solo aquí trabaja. En horas de la tarde hace otras faenitas que le salen y para él todo es bendición. Por eso manifiesta que no comprende cómo existen personas que pueden andar buscando trabajo, pero como dicen por ahí, pidiéndole a Dios no encontrar. Pues son personas que no tienen validez de nada. Uno sabe que la vida hay que ir adelante, durante Dios lo tiene vivo a uno. Y así pasan los días, Carlos, el cortador de berro en Chalchuapa, Santa Ana, una persona que con solo una mano hace todo tipo de trabajo agrícola sin decir no puedo. Para él, los retos salen día a día y la satisfacción es no rendirse, demostrar que su discapacidad solo es física y en ningún momento lo limita a ganarse la vida honradamente. Con imágenes y edición de Alfredo López, Julio Guevara, Hechos del Agro. Este es un proyecto digno de replicar. Cosecha de lechuga en envases desechables y el agua que se utiliza viene de estanques donde crecen las tilapias. Mire qué interesante, veamos. Es un proyecto que sin duda a muchos atrapará, porque en pequeños espacios la producción de peces y plantas comestibles se hace realidad. En este caso, hablamos de producción de al menos 5 variedades de lechuga y hierbas aromáticas en un módulo de acuaponía. Bueno, la acuaponía es prácticamente la mezcla de dos sistemas de producción, que viene siendo la hidroponía y viene siendo la piscicultura o la acuicultura, como algunos la conocen también. Es un modelo de agricultura que se pretende llevar a zonas urbanas y rurales de todo El Salvador, según la propuesta del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. El modelo es increíble. Las lechugas se están desarrollando sin problema alguno en esta estructura de hierro y tubos PVC donde circula agua desde estas peceras, donde al menos hay 100 tilapias en cada una. Hay 3 vidas con las que se juega acá dentro de la acuaponía, que es los peces, las bacterias y las plantas. Entonces, esos 3 son los que componen este sistema de producción. Los peces brindan lo que es la nutrición a través de un sistema de biofiltración los nutrientes a las plantas. Esto se hace a través de estas bacterias que le menciono, que son las bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes lo que hacen es transformar el amoníaco de las excretas de los peces, lo transforman a lo que son nitritos y posteriormente a nitratos. Y ya luego de nitratos ya pasa a lo que es a las plantas, porque ya es la forma asimilable en la cual estas se alimentan o se nutren. Las lechugas se plantan en sustrato que las mismas comunidades pueden elaborar. Se colocan en vasos desechables. Estos se perforan y se introducen a tubos. La humedad se mantiene las 24 horas, permitiendo el desarrollo de la planta, que de paso se nutre con los desechos de los peces. Aquí todo es libre de venenos. Estamos hablando de una producción literalmente orgánica. Si las lechugas fueran fumigadas o cuidadas con químicos, todo se iría en el agua, que llega hasta las peceras y como resultado,
las tilapias se morirían. Los representantes del ICA buscan con este módulo promover la agricultura sostenible para que sea retomado de manera familiar o comunitario. Tecnologías de esta naturaleza se pueden adaptar a muchísimas condiciones climáticas. Hoy en día el gran reto que tiene la agricultura, la producción de alimentos a nivel mundial, es cómo poder trabajar y cómo poder adaptarse a las condiciones de las variables climáticas y cómo precisamente podemos tener más opciones para poder seguir produciendo alimentos en una menor área. Lo mejor de todo es que se puede trabajar en invierno y verano, en casas maya, invernaderos o incluso a cielo abierto. Y no es todo. También permitiría la producción de alimentos en zonas que sufren por la falta de agua y energía. Este tipo de modelos funcionan con energía solar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un tema de maximización del espacio, cómo podemos producir todas las semanas del año, independientemente de las condiciones climáticas, si tenemos verano, si tenemos un invierno muy pesado. Estamos incorporando tecnologías como por ejemplo es la luz LED para el crecimiento de las hortalizas. Esto permite que las plantas puedan tener fotosíntesis durante la noche y va a reducir los tiempos de cosecha de manera significativa. Desde la pandemia del COVID-19, muchas personas decidieron crear huertos caseros en sus hogares y comunidades. Este tipo de cultivo se convierte en una opción rentable y testimonios ya existen. La lechuga, hierbas aromáticas y peces gozan de gran demanda en el país y los precios siempre son favorables. Por eso, producir utilizando este tipo de módulos se puede convertir en una opción aún más favorable. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. Gracias por continuar informándose con nosotros. Tenemos más información. Mire, sin los aparatos electrónicos, la vida cotidiana del ser humano sería muchísimo más complicada. Ahora son indispensables, pero al terminar su vida útil se convierten en una amenaza con efectos contaminantes devastadores y que pueden provocar incluso la muerte. El uso de inteligencia artificial, la automatización de procesos y además el traslado de datos a la nube requerirá consigo aparatos electrónicos cada vez más avanzados. La inversión estimada que el mundo realizará en tecnología a finales del 2024 podría llegar a $5.1 billones según un informe de Bloomberg, una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, data y media bursátil. Este es un tema a nivel global que tiene gran interés para su uso, su implementación, su análisis y también para su regulación. Así que pues en los próximos años vamos a ver cómo diferentes países, también empresas y demás sectores comienzan a invertir incluso mucho más para poder desarrollar diferentes tecnologías que nos permitan pues comprender cómo se comporta pues este tipo de programas y también cómo podemos sacarle mayor provecho. Celulares de alta gama, computadoras con más capacidad, pantallas digitales, baterías de vehículo son las de mayor demanda a nivel mundial. Y economías emergentes como la de El Salvador han comenzado a ofertar en ese mercado con producción de condensadores, elementos para la industria automotriz y electrónica, debido a la alta demanda. Solo América Latina podría llegar a invertir $15.4 millones para 2026. Pero también hay una obsolencia percibida. Hay modas de cambiar teléfonos celulares cada año, cada 12 meses, cada 18 meses. Y en ese sentido, en la medida que los jóvenes o la población descarta de mal manera el teléfono, pues puede llegar a parar el ecosistema y contaminarlo. Sin embargo, esta revolución tecnológica tiene un lado oscuro. Los desechos electrónicos, también conocidos como e-waste. Todos aquellos aparatos en desuso que requieren baterías o usan corriente eléctrica para poder funcionar. Actualmente, una de las fuentes de basura de más rápido crecimiento a nivel global.
Hay reportes publicados que muestran que alrededor del 70% de todos los componentes de los desechos electrónicos y eléctricos podrían ser reciclados. Y eso es lo que en la mayoría de sociedades como la nuestra también, pero no solo como la nuestra, sino que en general en el mundo es una tarea pendiente. Es como una composición compleja que va desde plásticos de diferentes tipos, hay metales tóxicos y otros elementos también de difícil separación. 50 millones de toneladas produce el mundo anualmente, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas. Para que se hagan una idea, un camión de carga puede llegar a transportar 20 toneladas. Es decir, se necesitarían 2.5 millones de camiones para poder transportar la cantidad que produce el planeta. Equivalen también al peso de 350 cruceros completos o a 250 aviones Boeing 747 llenos. Incluso 8 veces el tamaño de la pirámide de Giza en Egipto. ¿Qué tal? Pueden tardar miles de años en descomponerse, pero sobre todo el problema es de la migración de los diferentes componentes o diferentes contaminantes que estos poseen. Al quedar expuestos en el medio, estos números podrían llegar a duplicarse, alcanzando las 120 millones de toneladas de desechos para 2050 según la ONU. Y esto solo representa el 2% de los flujos residuales sólidos, pero puede representar hasta el 70% de los residuos peligrosos que terminan en ríos, lagos, pozos, etc. Por efecto de lluvia, viento, sol, etcétera, diferentes componentes externos van degradando poco a poco estos materiales, y sobre todo la peligrosidad es que se transfieren estos contaminantes al medio y son expuestos al ser humano. En la medida de que estos residuos se mezclan con los residuos de un hogar normales o con lo mal llamada basura orgánica, plásticos, papel, entonces va a parar a un relleno sanitario donde no se da un adecuado manejo a esto, y en algún momento puede afectar al ecosistema. Y todos contienen materiales pesados de alta toxicidad para el ser humano, como metales pesados, el cadmio, plomo, óxido de plomo, antimonio, níquel, mercurio o arsenio. Ya que los materiales pesados tienen una interferencia en la producción de ATP, que es una moneda energética en nuestro organismo y que afecta directamente a la función celular. Este puede variar diferiendo del tipo de metal y podría atacar a diferentes órganos diana, algunos al sistema nervioso central, otros a nivel hemático en los glóbulos rojos y otros a nivel de riñones y hígado. Están compuestos o integrados de muchas formas, inclusive entre teléfonos celulares no tienen la misma composición. Algunos aparatos tienen más de un elemento, otros tienen menos, otros tienen mayor concentración de otros elementos. Para muestra un botón. El mercurio y el plomo, por ejemplo, producen daños al cerebro y al sistema nervioso. Este material lo encontramos en el 90% de las baterías, lámparas y tubos fluorescentes. El litio produce trastornos de movimiento, espasmos musculares, manos temblorosas. Fácilmente lo encontramos en smartphones, tablets, notebooks, cámaras de foto y también en vehículos eléctricos como bicicletas, monopatines y autos. El cadmio puede producir alteraciones en la producción e incluso llegar a provocar infertilidad. Se encuentra en baterías recargables de computadoras, contactos electrónicos y switches. El cromo está altamente relacionado con afecciones en los huesos y los riñones y lo encontramos en artículos de cocina de acero inoxidable.
Dependiendo del metal, podrían ser afecciones en un tiempo agudo o crónico. En los que son agudos podríamos tener insuficiencias respiratorias con algunos tipos de metales. Otros podrían ser también gastroenteritis sumamente graves, en el que podrían llevar a hipovolemia o shock al paciente, y también en el aspecto crónico podríamos tener aparición de cáncer a nivel pulmonar, algunos a nivel de piel y otros también problemas de infertilidad. PCBs, que son los bifenilos polifluorados, que son altamente, ya se ha demostrado que son altamente correlativos a la generación de cánceres de diferentes tipos en el ser humano, con afectaciones muy graves. La mayoría son desechados sin ningún tipo de tratamiento especial. A menudo un teléfono celular y las baterías son mezclados con basura orgánica, sin tomar en cuenta que este material no se degrada en el medio ambiente, pero sí cambia de forma. En el caso de los metales, no se degradan, sino que lo que hacen es se acumulan en los organismos y van pasando de un organismo a otro, generando la contaminación cada vez más. Por lo que comentaba que no existen, digamos, procesos biológicos para su degradación. Pero poniendo quizás el número de años, estamos hablando de décadas. Esto es muy palpable cuando se habla de plásticos, de papel, de vidrio, pero a veces los residuos electrónicos son mucho más pequeños y pueden tener un mayor impacto. Entonces, en este 20% que queda en el ecosistema pueden haber residuos electrónicos que pueden contaminar el agua, el suelo, la biodiversidad por esta descomposición de los metales pesados que los componen. Las partículas pueden movilizarse en el aire a largas distancias antes de depositarse en la tierra o el agua, provocando la llamada intoxicación silenciosa. Un caso bien particular, Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad. Los tratamientos se hacen en base a lo que mencionaba, las concentraciones y el efecto a la salud humana, llevando de la mano una buena alimentación, los micronutrientes esenciales, glutatión a la cabeza y también uso de quelantes, que ese es como el pilar, porque están cargados por carga negativa y los metales pesados carga positiva. Prácticamente hacen una unión iónica y va arrastrando a todos los metales fuera del cuerpo. Sobre todo las baterías son casi mortales, pues, y no se les da un tratamiento. Hacen algunos intentos de algunas maratones para recolectarlos, pero no es un tratamiento sistemático. Desde 1973, que se creó el primer ordenador personal IBM 5100, los expertos en tecnología ya vaticinaban la necesidad de leyes estrictas a nivel mundial que normaran la forma adecuada del tratamiento de los desechos electrónicos. Pero no fue hasta 1980 que se negoció el Convenio de Basilea, tras las desventuras de buques tóxicos como el Catrín B o el Pelícano, que navegaban de puerto en puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos. Aprobado en 1989 y entrando en vigencia en 1992, permitió a El Salvador formar parte de los 14 centros regionales y coordinación del proyecto, y permitió la formación de la Ley de Movilidad Eléctrica y con ella los lineamientos para la gestión de residuos electrónicos. Tenemos lo que es el reglamento de la Ley del Medio Ambiente y también un reglamento en cuanto al manejo de los residuos que contaminan o desechos de estos. En este sí vamos a encontrar específicamente lo que es los aparatos electrónicos. Estamos desarrollando nuestro primer, reglamento para la gestión correcta de las baterías empleadas en la movilidad eléctrica. Estamos en la primera etapa, estamos implementándolo, aunque ya se tiene una ley de movilidad eléctrica. Estamos desarrollando en este momento el reglamento y los lineamientos para ello. Ayer me dijo alguien: fíjese, don Julio, que yo voy a regalar un cactus para Navidad. ¡Qué bonito! Ya sabía que iba a decir eso. Sí. Y sí, hay personas que lo ven como un gran regalo, como un gran detalle. Así que acá le presento a un emprendedor que tiene cientos y unas variedades tan, pero tan bonitas. Veamos. Vamos a ver.
Para los amantes de los cactus, esto es un reino. Es lo que nos dijo Néstor Martínez, un salvadoreño de 38 años que encontró en estas plantas una oportunidad de superación, así como lo escucha. Nosotros trabajábamos con mi esposa en rubros diferentes, ¿verdad? Pero en lo de la pandemia, pues fuimos los primeros, porque trabajábamos en el área dental, fuimos los primeros a los que nos dejaron sin trabajo, ¿verdad? Entonces pasamos los 3 meses que nos encerraron, luego vino otra vez la reapertura, ¿verdad? Y tratamos de buscar una fuente de ingresos, porque al trabajo todavía no se abría, ¿verdad? Es decir, que estamos ante una iniciativa aún tierna, pero prometedora en todo el sentido de la palabra. Solo imagínense, en la actualidad, Néstor tiene más de 5,000 plantas en esta especie de invernadero. Tras perder su empleo, no se quedó comiéndose las uñas. Tenía que hacer algo y junto a su familia vio cómo en redes sociales el comercio de cactus crecía. Así que decidió apostarle a la venta de estas plantas. Tenía unos ahorros y los invirtió en el nombre de Dios. La sorpresa fue que los primeros cactus que compró los vendió en cuestión de días. Así que comenzó a pensar que su emprendimiento llevaba buen camino. Y sí, así fue. En ese tiempo comencé a conocer gente, coleccionistas, bastante gente se hizo bien amiga mía. Me aconsejaba, ¿verdad?, que me dedicara mejor a conseguir semillas, que plantas pequeñas, que se reprodujeran más fácil para tener más ganancias. Y así fue. Lo curioso es que Néstor no tenía conocimientos del tema. Estudió sistemas informáticos, pero la necesidad lo obligó a comenzar a leer y ver tutoriales sobre cactus. Y a los días se dio cuenta que lo mejor era producirlos él mismo con un solo fin: ganar más. Ahora hasta colaboradores tiene, jóvenes que también se han hecho expertos en lo que ellos llaman un vicio positivo, que los mantiene entretenidos y generando ingresos. Bueno, en este caso, con Néstor, yo de él he adquirido muchas plantas, ¿verdad? Bueno, en sí yo veo su producción, aspiro a un futuro tener una colección como la que él tiene, ¿verdad? Poco a poco, lento pero seguro, ¿verdad? Él da unas plantas excelentes, ¿verdad? O sea, su genética muy buena, precios cómodos. Eso da una como base para poder ir creciendo. Los meses pasaron y aquellas plantas se duplicaron, se triplicaron, al punto que Néstor se convirtió en el propietario de este vivero, llamado Ales Cactus, ubicado en pleno corazón de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, específicamente en el barrio San Sebastián, donde atiende a clientes no solo de este municipio. Dice que llegan personas del interior del país a comprarle las plantas que con gran amor injerta para mantener variedades únicas. Me gusta cultivar desde semilla, ¿verdad? Y en algunas plantas, como usted lo ve acá, uno tiene esa capacidad como para sacar una planta nueva. Digamos que yo tengo una planta acá, tengo otra acá, puedo mezclarlas y puedo sacar una nueva variedad, que ya se le llama híbrido. Eso es lo que yo estoy haciendo con esto, tratando de sacar plantas nuevas, ¿verdad? Que ya sean propias mías. Sus variedades también son ofrecidas en diferentes ferias donde lo invitan en todo el país. Un pequeño pensamiento que ahora es un gran emprendimiento y promete mucho más. Un salvadoreño que no se declaró por vencido durante la pandemia del COVID-19 tras quedar desempleado. Todo lo contrario, decidió enfrentar la prueba con ingenio para salir adelante y lo está logrando ante cientos y cientos de hermosos y coloridos cactus. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Hechos del
Y ahora vamos hasta Coatepeque, en Santa Ana, donde se cosecha sandía, una deliciosa fruta ideal para sofocar el calor. Llegamos en el mejor momento. Acción por todos lados y no crean que es por nuestra presencia. Nada que ver. Es el diario vivir en estas propiedades, ubicadas en el cantón Solimán de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana. La cosecha de sandía está de punto y vaya que genera trabajo. Son las 8 de la mañana y este camión transportará más de 5,000 sandías al mercado de mayoreo La Tiendona. Una oportunidad para superarlos, porque si no lo hacemos, pues no lo superamos, pero esto sí lo beneficia mucho. Salimos adelante un poco con esto, porque son perfectas las cosechas que logramos. José Recinos es uno de los productores y deja en evidencia la felicidad que siente por la cosecha que este año el Todopoderoso le está permitiendo. En este cantón aproximadamente 14 personas cultivan sandía en más de 30 manzanas de tierra. Esta actividad podemos decir que no es tan vieja aquí. Siempre se le apostó a los granos básicos, pero el precio no le favorecía a los agricultores, así que decidieron diversificar. Le apostaron a esta fruta y no se arrepienten. Por la cantidad que se ha sacado por manzana, digámoslo así, ¿verdad? Porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a sacar a veces unos 25, 30, máximo 35 metros por manzana, y ahorita han habido manzanas que se les ha sacado unos 50 o más. Al inicio de invierno hubo zozobra, mucho llovió y bastante planta se arruinó. Pero los agricultores no se quedaron de brazos cruzados. Pensaron lo peor. Sin embargo, trabajaron de la mano y aunque costó, lograron recuperar las plantaciones. Ese esfuerzo valió la pena. Ahora sus terrenos están literalmente tapizados de sandías. Cosecha que ha generado empleo de manera increíble. Por cierto, por día trabajado, cada persona puede ganar hasta más de $25. Pues es una buena oportunidad porque se obtiene muchos ingresos, ¿no? Aparte hay muchas oportunidades para la gente aquí, porque bueno, este lugar nos hemos crecido aquí cultivando. Este cultivo en el cantón Solimán se ha convertido en oro de cáscara verde y pulpa roja. En el lugar, las sandías tienen precio que ronda desde los 50 centavos de dólar hasta los $3, pero exagerando. Eso sí, precio por mayoreo. La fruta es comercializada por parcela o por camionada en todo caso. Vaya dinamismo el que se vive en la comunidad para esta temporada. Pues para nosotros significa mucho porque es una zona agrícola y esto que hacemos sandía aquí es para toda la comunidad que los beneficiamos, tanto como nosotros como productores, como ellos que son trabajadores aquí, porque igual están ellos ya esperando la cosecha de sandía para venir a ganar sus fichitas. Y entonces nosotros lo sentimos bien porque al fin de cuentas y a cabo todos salimos beneficiados, tanto como ellos y nosotros. Y la recolección de sandía va para largo. Según los productores podría durar más de 15 días. Luego se quedan trabajando los terrenos porque buscarán sacar sandía de verano. Una fruta que está cambiando la vida de muchas personas en esta zona rural. Y no hablo solo de productores. El empleo que está generando también beneficia a decenas de familias que han encontrado un ingreso económico gracias a la actividad que promete seguir creciendo. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro.
Flor de Jamaica, es que mire, recetas y recetas para estos días, ¿verdad? Porque aún fresquito, flor de Jamaica. ¡Qué delicia! Con hojitas de menta, ¿ya lo probaron? Sí, qué rico. Sí, con canela. Me encanta. Ah, Más sí, con sí, sí, hielito, sí, con con hielo con bien semillas de fría. chía. Con menta. Ah, también, Delicioso. ¿verdad? Chía o chan, ¿verdad? Sí, Ajá, chía o Queda chan. bien con una sopa de frijoles, vea. Ay, hoy sí, ¿verdad? Reafirmo que sí he comido. Bueno, el punto es que en el oriente del país hay una familia productora que dejó de creer en los granos básicos, porque como la ganancia que dejan es casi nula, ¿verdad? Sí. Entonces dijeron, apostémosle a la flor de Jamaica. ¿Y qué creen? Chulada de cosecha están recolectando. Veamos. Bienvenidos a una entrega más de Hechos del Agro. En los últimos años, la flor de Jamaica ha ganado una demanda increíble en cuanto a consumo se refiere. En El Salvador son toneladas las que se importan y ante esa situación un emprendedor agrícola decidió apostarle a dicha planta. Los resultados más que positivos. Su idea está dando cosechas buenas y aquí está el ejemplo. Viajamos al departamento de La Paz para conocer esta iniciativa. Justo era día de corte, así que conocimos toda la actividad. Llama la atención que la flor de Jamaica en este lugar se está vendiendo fresca, o sea, recién recolectada, porque según el emprendedor se aprovechan más las propiedades de la flor. Así que entraremos en detalles para conocer más. Por cierto, este cultivo podría ser una alternativa para generación de ingresos económicos, porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Tal cual se esperaba, la cosecha está más que buena. Ver para creer, ok, no hay problema. Son las 8 de la mañana y este grupo de personas, familia por cierto, parece que no pierde ni un solo segundo y claro, así debe ser. Aseguran estar bendecidos con flor de Jamaica, el cultivo que los hizo creer una vez más en la agricultura. En el 2012 fue mi primera experiencia ya cultivando dos manzanas de cultivo. Entonces ahí fue donde yo nació la idea, siempre con aquella sed de superar. Pero como era de esperar, el trabajo no es nada fácil. Se debe conocer aún más en fecha de cosecha. Vaya, normalmente lo que nos va indicando a nosotros que la flor ya está en su punto es sobre uno, el más general es su tamaño. Si usted se fija, acá hay de diferentes tamaños, ¿ves? Acá están que están en proceso entonces, y aquí están las que ya están grandes. Esta todavía le falta un poquito para que pueda llegar a su punto, pero esta ya se puede cortar porque su sabor característico esta ya lo contiene. Entonces esta igual también le falta. Lo que más nos indica es el color y el tamaño de que la flor está. ¿Quién lo diría? Estamos en el cantón Hato Los Reyes en Zacatecoluca, La Paz, El Salvador. Esta plantación en la zona es única. Los agricultores del lugar siempre le han apostado a los granos básicos tal como Gerardo lo hacía, pero honestamente dice que ya no pudo por falta de rentabilidad. Es más, relata que pasó una etapa difícil, llena de compromisos que debía solventar. Renunciaría a la agricultura por completo, pero recordó que en sus tiempos de estudiante conoció el cultivo de flor de Jamaica, indagó al respecto y dijo, probaré. Sembró dicha planta en media manzana de tierra y ¿qué creen? El resultado, ni él lo creía, fue increíble. Bueno, en este cultivo nosotros hemos invertido alrededor de $250, ¿verdad? Esperando un aproximado de entre 3 a 4 quintales y vendiendo la libra entre 4 a $5, ya deshidratada, ¿verdad? Ya deshidratada. Entonces lo que nosotros hemos hecho es romper aquel paradigma en el sentido de comenzar a vender fresca para aplacar algunos gastos, algunas enmiendas y proyectarnos para el siguiente mes y el siguiente año. Desde ese día, adiós granos básicos. Gerardo encontró en la flor de Jamaica una gran oportunidad y no la desaprovecharía. Junto a su pareja lo hablaron y decidieron trabajar de la mano. Hacen buen equipo. Este cultivo los está sacando adelante. Por eso se entregan de lleno al trabajo que se requiere.
Para mí, mi sentir, el hecho de estar cultivando rosa de Jamaica, a mí me ha apasionado, realmente me ha gustado, me ha encantado el cultivo y estoy viendo, o sea, tener el color, ver la cosecha, emociona un montón. A mí me llena mucho de satisfacción, me da gusto y la verdad es que le despierta a uno el ánimo, el entusiasmo de poder cultivar más. La cosecha está de punto. El corte se hace desde las 6 de la mañana. Flor por flor es recolectada. Depende su madurez, es necesario el uso de tijera. Luego se procede a la selección y se empaca de manera tradicional. Gerardo está vendiendo flor fresca, es su prioridad. Y cada libra vale $1. También deshidratada, pero asegura que ha encontrado que la flor recién recolectada tiene más demanda y hasta falta le está haciendo. Por eso, una de sus metas es ampliar el cultivo. En El Salvador, son pocas las plantaciones de flor de Jamaica, a pesar de la demanda que tiene. Ese punto busca aprovechar de la mejor manera el emprendedor. Si Dios lo permite, espera triplicar el cultivo. Y como se ven las cosas, seguro lo logrará. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, Julio Guevara, Hechos del Agro. ¿O se le antojan unas tilapias? Qué rico, Tilapia con una ensaladita rellena. fresca, ajá, un arrocito. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Delicioso. Que usted puede ir al estanque y decirle al señor, mire, esa quiero. ¿Cuánto pesa? Hasta de 4 libras hay tilapia. ¿En serio? Ah, sí. Qué bueno. Se la atrapan en el momento, se la limpian y la llevan a la cocina. Así de bonito. Esto es en El Sauce, Santa Ana. Se lo recomiendo para ir con la familia. ¿Qué le parece esta tilapia de casi 4 libras? Chulada, ¿verdad? Como toda la producción de esta granja ubicada, carretera a Metapán. Exactamente en el kilómetro 68, Santa Ana. Nosotros sacamos talla de 3x2, que 3 pescados le hacen 2 libras y tenemos la venta de 1 libra y un poquito más. Es el peso tradicional, pero llegan personas que buscan las tilapias más grandes, así que le entran a estas bellezas. Estamos en Granja El Sauce. La producción de tilapias aquí tiene exactamente 24 años, tiempo en el cual se han posicionado a nivel occidental. Los resultados son evidentes. Primeramente que sabemos que dentro de la pirámide alimenticia pues el consumo o la ingesta de pescado es obligatoria prácticamente debido a los altos nutrientes que tiene y prácticamente nosotros producimos como 100 toneladas al año de pescado de alto valor nutritivo. Todo comenzó en el año 2000. Esta propiedad era de las más fuertes en la producción de café, pero la crisis golpeó. Los dueños no se quedaron de brazos cruzados y si el llamado grano de oro ya no estaba dejando rentabilidad, algo más se tenía que hacer. Analizaron varios temas y optaron por la crianza de peces. El primer paso fue un estanque pequeño, aprovechando que la propiedad tiene nacimientos de agua. Se vendieron las primeras tilapias, pero no alcanzaron. La demanda era grande, así que el proyecto alternativo creció. Ahora llegan al lugar personas desde diferentes puntos del país a comprar por mayor y menor. Esta granja se ha convertido en todo un referente piscícola. Es bien rica la tilapia y bien aseadita y tiene todos los métodos para que lo hagan acá, limpieza, escamado y todo eso. Y el sabor es importante, ¿verdad? Ah, el sabor es lo más importante y es riquísimo. Aquí hay tilapia todo el año.
La vegetación del lugar también ha servido para darle vida a un espacio de ambiente familiar. Los clientes coinciden que el sabor de cada tilapia es diferente, es agradable y razones existen. No tenemos aguas escurridas que arrastran algún tipo de tóxico, ¿verdad? Nosotros toda el agua es agua transparente, de manantial propio de la finca, ¿verdad? En todo caso, dependiendo la calidad del agua, así es la calidad de la carne que nosotros vendemos y la gente lo aprecia en el sabor que nosotros le damos al cultivo de la tilapia, ¿verdad? Pero no es todo. A lo largo de los años, la iniciativa crece, y no solo en estanques. Se abrieron las puertas de este restaurante que atiende de lunes a domingo y claro, como muchos ya lo pensaron, la carta de presentación es la tilapia, preparada de diferentes maneras. Aquí le cocinan los pescados que usted elige en la sala de venta. Punto que se ha convertido en todo un atractivo. Con imágenes de Juan Antonio Castellanos, edición de Ángel Flores, Julio Guevara. Hechos del Agro. El verano 2025 que te mereces, con risas, diversión y todo incluido, te espera en Royal Decameron Salinitas. Así hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente día. Recuerde manejar con precaución y que el tráfico se podría complicar, así que a salir tempranito de casa. Tenga mucha precaución si va a ingerir bebidas alcohólicas, por favor, no maneje. Recuerde que lo importante de esta fecha, ya mañana 24, es pasarlo con la familia, disfrutar, reír, alegrarse y no estar lamentando noticias como accidentes de tránsito. De igual manera, mucho cuidado con la pólvora, no es un juego. Los adultos deben manipular esos cohetes pirotécnicos, no los niños. Lo único que le puedo decir, disfrute con su familia, porque es lo importante y eso es bello, pero bello de verdad. Que Dios me los bendiga. Éxitos y bendiciones. Adiós, compañeros. Feliz día. Cuídense mucho.